El otro medio, declarado de interés cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Auspician este programa Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Administración de Parques Nacionales, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemán, Municipalidad de San Martín. Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Espacio Internacional. El otro medio. El otro medio. El otro medio. Espacio Internacional. Amigas y amigos, continuando con nuestras entrevistas con el embajador de Ucrania en Argentina, Yuri Yudin, a quien le volvemos a agradecer que nos reciba en su casa, en su sede diplomática. Vamos a conversar sobre cómo está la situación hoy del conflicto que tiene en intra-Ucrania, con algunas regiones que han querido separarse, o se han separado, nos va a decir el embajador. Sabemos que para la paz, hubo un acuerdo denominado de la ciudad de Minsk, allí se realizó, donde se estipularon una serie de pautas a continuar de ahí en adelante. Pero de eso ya hace un tiempo hay novedades que nos las va a contar el señor embajador. Por lo tanto, le decimos al señor embajador nuevamente muchas gracias. Estamos en su casa, así que luego de esta presentación que usted conoce, ¿cómo está hoy la situación del conflicto o sea, con las regiones que han solicitado su separación? Para empezar. Bueno, Juan José, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a los televidentes de otro medio. Y quiero decir que cuando estamos hablando del conflicto en Ucrania, no tenemos que hablar del conflicto intraucraniano. O sea, no es un conflicto entre los ucranianos buenos y ucranianos malos. Estamos hablando de una agresión abierta por parte del otro estado vecino, que es el estado de Rusia, que ha enviado sus fuerzas, está enviando todos los días municiones, armas, mercenarios y todo lo que para apoyar a los llamados rebeldes, que no son más que delincuentes, que se rebelaron contra el poder central de Ucrania. Y no estamos hablando de dos regiones que se levantaron, son partes de dos regiones, de región de Donetsk y de Lugansk, que en esas partes están controladas por los separatistas, apoyados directamente por la Federación de Rusia. Tenemos un tramo de 400 kilómetros de la frontera que lamentablemente no controlamos en ese momento, y es por ahí donde desde Rusia llega todo tipo de armamento, municiones, para ayudar, para apoyar estos llamados rebeldes. Pero hoy el conflicto no transita por el carril de lo bélico, del enfrentamiento armado. O sea que este énfasis que usted pone por esos 400 kilómetros de frontera que no controlan, entran material bélico y otras cosas. ¿Para qué si hoy por hoy no se está combatiendo? Mire, lo que pasa hoy en día es que hay una guerra híbrida, lo que llamamos. O sea, no hay conflicto, enfrentamientos directos, pero todos los días hay cañoneos, hay tiroteos. Todos los días hay 1 o 2 soldados ucranianos muertos. Y eso que estamos viviendo el proceso de paz. Claro que no son centenas o miles de personas muertas como era el año pasado, el año antepasado, en el auge del conflicto, pero igual sigue muriendo gente. Igual sigue habiendo una guerra encubierta en el territorio de Ucrania. ¿Por qué? Porque Rusia y sus satélites en Ucrania no cumplen con lo acordado en Minsk. Usted habló de los acuerdos de Minsk, que son 13 puntos. Es una hoja de ruta compuesta de 13 puntos, exactamente empezando por el cese al fuego,
fuego que está siendo violado todos los días, por la retirada de los armamentos pesados que fue cumplida por Ucrania y no está siendo cumplida por los rebeldes, por los separatistas, pasando por el canje de prisioneros que no está concluido, o sea, los 13 puntos hasta llegar a lo político, a las elecciones en esas regiones, que serían de los últimos puntos, pero ahí podemos hablar solo en caso de que haya seguridad para hacer este proceso electoral. 13 puntos. Mencionó que algunos se están cumpliendo y otros están lejos de cumplirse para llegar al acuerdo político. Y a eso tenemos que sumarle las sanciones que ha tenido Rusia por el conflicto con ustedes y el apoyo que han tenido ustedes, Ucrania, también de la comunidad internacional, con bienes, con financiación, yo recuerdo bien al principio de las entrevistas que le hacíamos, esa financiación internacional era para reformas en Ucrania, o sea, la meta 2020 de Ucrania. Correcto. Tenemos un tema que es el conflicto y otro tema que son estas reformas, que también hacen a la paz interior de Ucrania. ¿Cómo están estas reformas? Sí, usted tiene toda razón. Primero, cuando habla de las sanciones contra Rusia impuestas, y es muy importante que esas sanciones se mantengan, a pesar de los esfuerzos de Moscú de que sean levantadas las sanciones. Hace muchísimo esfuerzo para eso, pero la comunidad internacional, la Unión Europea, los Estados Unidos, otros países que impusieron esas sanciones, han dicho claramente que no serán levantadas las sanciones hasta que no se cumpla la totalidad de los acuerdos de Minsk. Y no se cumpla en primer lugar por parte de Rusia. O sea, hasta ahí van a estar en vigencia, van a durar las sanciones que afectan y mucho la economía rusa. Si estamos hablando de las reformas en Ucrania, yo quiero decir que esas reformas están avanzando, pero están dificultadas justamente por la necesidad de aplicar muchos recursos en esta guerra no declarada contra Ucrania, por defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial. Están haciendo las reformas en varias áreas. En el área de la policía se está creando una nueva policía, en el sistema fiscal, en el sistema judiciario, con la independencia de los jueces, que es muy importante. La lucha anticorrupción, que es el desafío más grande que tenemos, es combatir la corrupción, porque heredamos de los tiempos soviéticos y de las gestiones anteriores un enorme aparato de corrupción que ahora está creando una oficina anticorrupción en Ucrania, un fiscal anticorrupción, esas cosas todas que van en ese sentido, porque es el mayor flagelo que tenemos en Ucrania, es la corrupción. Y esas reformas van en diferentes rubros, como yo dije, el sistema financiero, el sistema bancario, pero repito que son dificultadas las reformas por la falta, por la escasez de recursos que tenemos que aplicar. Por eso le vuelvo a decir que Ucrania está más que otra interesada en que sea terminada esta guerra, en que sea terminado ese conflicto, para poder aplicar los recursos disponibles justamente, y los recursos que llegan desde fuera, que nos ayudan bastante, para aplicarlos justamente en el área de las reformas que necesitamos tanto. Amigas y amigos, vamos a hacer una pausa, un separador, y regresamos con el embajador Yuri Yudin, el embajador ucraniano, y le vamos a preguntar acerca de este hombre que tenemos acá, que algo debe representar para Ucrania. Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Embajador, ¿qué representa este hombre? Bueno, es un típico cosaco ucraniano. Cosaco en la traducción del idioma turco significa hombre libre. Los hombres libres, los cosacos ucranianos, eran los defensores de las tierras ucranianas por ahí por el siglo XVI, XVII. Defendían la frontera sur del Imperio Ruso, de que formaba parte de Ucrania en aquel periodo. Un cosaco típico siempre tenía una pipa, que fumaba mucho, tenía pistola o tenía otro tipo de armas y tenía una espada para defender, y tenía un bigote, que era una cosa muy característica, y tenía un peinado muy especial, o sea,
tenía casi ¿cómo se llama? Una mecha, ¿no? en la cabeza, y la cabeza raspada, la cabeza así. Es un típico cosaco ucraniano vestido en la camisa ucraniana, camisa bordada a mano, y que tenía todos los atributos de un cosaco. Los cosacos son símbolo de la independencia, del valor ucraniano y del espíritu de libertad que siempre tenía el pueblo ucraniano, a pesar de estar subyugado, a pesar de estar dominado muchos siglos por las potencias extranjeras. Siempre tenía ese espíritu de libertad, y un cosaco es un típico representante, digamos, de ese espíritu de libertad del pueblo ucraniano. Bien, gracias por la respuesta muy explicativa sobre este personaje que tenemos aquí entre el embajador de Ucrania y yo, Juan José Dimas. Otro tema que tiene relación con Ucrania es la separación de Crimea. ¿Cómo está la situación en Crimea? ¿Sigue estando separada de Ucrania? Bueno, Crimea para nosotros es un territorio temporalmente ocupado por una potencia extranjera. No lo reconocemos como parte del Estado de Federación de Rusia, ni lo reconoce nadie en el mundo, porque hubo una resolución de la Asamblea General de la ONU hace 2 años que se llamaba la integridad territorial de Ucrania. 100 países votaron a favor de esa resolución, o sea que no hay ningún país del mundo, excepto la propia Rusia, que reconoce Crimea como parte de Rusia. Están aplicadas también muchas sanciones contra todas las empresas que puedan tener relación con las personas individuales que puedan venir a Crimea y que, bueno, van a estar prohibidos entrar en Ucrania por muchos años, las empresas que tienen negocios con Crimea, etcétera, etcétera. Para nosotros, la única vía de recuperar Crimea para que se devuelva a Ucrania es el camino judicial. No vamos a recuperarla por fuerza, ni mucho menos, porque en Crimea hay muchos militares rusos, mucho material bélico ruso, inclusive se habla de la posibilidad de implantar armas nucleares en Crimea, lo que sería una violación tremenda de los acuerdos internacionales. Por eso, no vamos a entrar con fuerza ahí, pero sí vamos a actuar a través de los tribunales y las cortes internacionales, como la Haya, como otras cortes internacionales. Para eso estamos acumulando los papeles, preparando nuestro pleito, y los juristas, hay un grupo de juristas que están trabajando en esto, y seguramente que no queremos repetir el error de Georgia, que por ejemplo en 2008, después de la agresión rusa en Georgia, se precipitó a la Haya y perdió el pleito por no haber presentado sustancialmente las pruebas. Entonces estamos acumulando esas pruebas. La base es la resolución de la Asamblea General, la que ya mencioné, y hay muchos otros documentos internacionales que fueron violados por Rusia, muchísimos documentos. Estamos preparando nuestra defensa y sabremos que no es un camino fácil, no es un camino rápido, pero algún día estamos seguros que Crimea va a volver a ser ucraniana. Usted habla de la comunidad internacional, de la vía judicial, pero también la vía internacional, las relaciones diplomáticas, tienen un vaivén. Van para allá, vienen para acá. Digamos que de acuerdo a las circunstancias se van acomodando los hechos, la coyuntura política. ¿Qué pasa con esta comunidad internacional que en su momento apoyó plenamente a Ucrania? Con esta medida que ustedes creen que les dará resultado, debido a la acumulación de pruebas que están realizando. O sea, la comunidad internacional sigue apoyando plenamente, y cuando digo comunidad internacional, me refiero a los principales países, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, la Unión Europea. Sí, seguimos teniendo ese apoyo de la comunidad internacional, y el hecho de no haber levantado las sanciones, porque las sanciones se prorrogan por un medio año, por 6 meses, y cada vez cuando se aproxima el término de la prórroga de sanciones, Rusia está haciendo un esfuerzo para que sean levantadas. No, hasta ahora están vigentes hasta junio, y si no hay progreso en eso que hablamos del este de Ucrania, o de la cuestión de Crimea, serán prorrogadas por más tiempo. O sea que nosotros sentimos en todos los foros internacionales que va nuestro presidente, que va nuestro primer ministro, los miembros del gobierno, sentimos ese apoyo, sentimos porque la comunidad internacional ha visto quién es el agresor y quién es la víctima de agresión, que es en este caso es Ucrania. Por eso, sí, seguimos teniendo ese apoyo de la comunidad internacional. Tal vez otros temas han surgido en esos años que han desviado un poco la atención, digamos, de la opinión pública mundial, como el tema de Siria, de los refugiados en Europa, otras cosas. Pero cuando vamos a algún foro y cuando hay reunión, por ejemplo, de nuestro presidente con el presidente Obama o con el vicepresidente Biden o con los líderes europeos, siempre recibe las palabras de apoyo y recibe las palabras de condena de la agresión rusa. Inclusive tenemos un formato llamado formato Normandía, donde actúan 4 presidentes, presidente de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. En ese formato se reúnen
de vez en cuando para discutir cómo hacer cumplir los acuerdos de Minsk. Y ese formato funciona, la chanciller Merkel y el presidente Hollande de Francia siempre están al lado de Ucrania en estas negociaciones. A propósito de la respuesta a la pregunta, ¿no? Mencionó la comunidad internacional, ¿no? Los vaivenes. Digo esto porque aparentemente Rusia estaría utilizando el conflicto sirio, decir, bueno, aflojen las presiones en Ucrania porque yo estoy colaborando con la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo. Porque ustedes, Ucrania, consideran que los separatistas son terroristas. Correcto, sí. Hay ese peligro de desviar la atención de Rusia y hacerla pasar por buen jugador, por un Estado que está tratando de ayudar en la lucha contra el terrorismo. Pero hemos visto que la mayoría de los ataques aéreos perpetrados por Rusia en Siria no eran contra el ISIS, eran contra los adversarios del presidente al-Assad, el presidente actual de Siria, que es gran aliado de Putin, de Rusia. O sea que Rusia también está jugando su papel y sus cartas en este conflicto sirio. Y ahora ha empezado un nuevo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, ahí en la parte de Nagorno-Karabaj. Hace pocos días empezaron los combates ahí. Y también pensamos que puede estar relacionado con la salida de las tropas rusas de Siria. Pero lo que yo digo y lo que yo siempre vuelvo a repetir es que Ucrania no debe salir de la escena, no debe salir del enfoque internacional por esas todas razones, porque una cosa es luchar contra el terrorismo internacional y otra cosa es apoyar a los terroristas en Ucrania. Y consideramos que un Estado que apoya a los terroristas en Ucrania no puede ser considerado como un gran luchador contra el terrorismo internacional, ni mucho menos. Bueno, amigas y amigos, son las palabras del embajador de Ucrania en Argentina, Yuri Yudin, y ya estamos acercándonos a concluir esta nueva entrevista, pero recientemente también en Rusia han sancionado, luego de una judicialización, a una piloto ucraniana. ¿Es así? Yo diría que sería más que nada una farsa judicial, porque la piloto Nadia Savchenko fue atrapada, fue secuestrada en Ucrania en junio de 2014, cuando estaba tratando de ayudar a sacar a unos amigos, a unos soldados ahí. Estaba en el frente. En primer lugar, es una oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estaba en su tierra defendiendo la tierra contra los invasores. Y cuando fue secuestrada, en poco tiempo se produjo el asesinato de 2 periodistas rusos que durante un cañoneo murieron ahí. Entonces la acusaron, la sacaron de Ucrania clandestinamente y la acusaron ya en Rusia de haber participado en la muerte de los 2 periodistas, de haber coordinado el fuego que los mató. Pero eso no es así porque las pruebas muestran que ella estaba presa en el momento cuando los 2 eran muertos. Los abogados lo presentaron. Lo que pasa es que en Rusia el juzgado, el tribunal que duró el proceso 1 año y medio, no tomó en consideración esas pruebas los abogados, nada. Está inocente y fue acusada y fue condenada a 22 años de prisión. Por eso hay enorme presión internacional para que Rusia libere a Nadia Savchenko, que además de todo es diputada del Parlamento de Ucrania y es miembro del Consejo, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. O sea, es una parlamentaria europea, goza de inmunidad diplomática parlamentaria europea, pero a Rusia no le hace caso a eso. La presión es grande. Todos los líderes de Europa, Angela Merkel, Hollande, Barack Obama, todos los organismos europeos ya se pronunciaron a favor de la liberación de Savchenko, pero lamentablemente sigue. Y lo más grave es que está en huelga de hambre. Hace 2 meses que está en huelga de hambre y pasado mañana, o sea, cuando entre en vigor la sentencia judicial el 6 de abril, ella prometió entrar en huelga de hambre seca, o sea, va a dejar de tomar líquidos, lo que llevaría a una muerte muy rápida si no es rescatada, si no es intercambiada. También una parte de los acuerdos de Minsk dice que tenemos que intercambiar los prisioneros de guerra todos por todos. O sea, Nadia Savchenko también es parte, debería ser parte de este canje, de este intercambio. Pero Rusia por ahora está pensando, está hesitando y no sabemos cómo va a resultar. Por eso luchamos por la liberación junto con todo el mundo, inclusive aquí con los argentinos, que yo hablé con muchos. Estamos luchando para que sea liberada esta heroica piloto, diputado y la verdadera heroína de Ucrania. ¿En Argentina habló con Macri? No, yo hablé con el secretario de Derechos Humanos, el señor Claudio Abruj, de la Nación,
Y bueno, le presentamos junto con la comunidad ucraniana, porque fue una reunión conjunta, los líderes de la comunidad ucraniana y yo, le presentamos al señor Avruj una serie de documentos y el petitorio de la comunidad ucraniana en Argentina para que Argentina se pronuncie también por la liberación de Savchenko. Él nos prometió que iba a elevar este asunto a la presidencia y a otros responsables. También estamos hablando en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, también que probablemente va a pronunciarse por este caso, partiendo de los derechos humanos de Nadia, que es una mujer joven de 30 y pocos años y que está en riesgo de muerte muy serio en estos días. Bueno, lo lamentamos como nosotros auspiciamos la paz, por eso lamentamos que el conflicto que está en este momento sucediendo en Ucrania, a pesar del impas, ¿verdad?, que sigue siendo latente. Amigas y amigos, Juan José Dimas, Buenos Aires, Argentina, conversando con el embajador de Ucrania en Argentina, Yuri Yudin. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, señor embajador. Y bueno, queda pendiente para hablar sobre la vinculación Argentina-Ucrania y bondades que tiene la tierra y el pueblo ucraniano para brindarle a los argentinos que quizás lo conozcan o no y quieran conocerlo a través del turismo. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, Juan José, y estaré disponible para hablar de esos temas, que es muy interesante cómo será la relación de Ucrania con esa nueva Argentina que está naciendo en esos días. Gracias. Muy bien, amigas y amigos, hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Gracias por acompañarnos. El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto. Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS o también podés comprar crédito en un comercio adherido. Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial. Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Amigas y amigos, para anunciar en el otro medio, llame al 15 61 17 25 82 o por correo electrónico a comercialelotromedio@yahoo.com.ar. ¿Necesita asesoramiento jurídico? Solicite entrevistas llamando al 15 61 17 25 82. Solicite entrevista. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. amigas y amigos, cerramos el otro medio. Pasa y todo queda. Y nada más.